Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar, soy el doctor Plácido Gallegos, jefe del Servicio de Gastroenterología del Sanatorio Allende Nueva Córdoba, y en esta oportunidad me voy a referir a un tema muy frecuente en la gastroenterología y que ocupa el mayor porcentaje de consultas en nuestra consulta médica diaria, es decir, los trastornos funcionales del colon. Cabe destacar que entre los trastornos funcionales del colon entran una serie de afecciones, pero la más común de ellas, y por supuesto a la que más me voy a referir, es al síndrome del colon irritable. Dentro de las otras afecciones que muchas veces, antiguamente se las ponía, digamos así, en un mismo paquete, pero que hoy en día se las ha ido individualizando, son el sobrecrecimiento bacteriano, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la fructosa, la microbiota, que es lo nuevo que viene a aparecer dentro de la gastroenterología, el estreñimiento funcional y algún otro trastorno como distensión funcional. Bueno, el síndrome del intestino irritable o colon irritable, los médicos le llamamos más síndrome del intestino irritable, el paciente lo conoce más como colon irritable, es una afección muy frecuente, como les dije, que puede causar, ¿no es cierto?, puede afectar al 15% de la población. En distintos lugares del mundo afecta en más grado y en distintos lugares en menos grado. Por supuesto que donde hay una población que tiene un estilo de vida con mayor estrés o con mayores presiones o con menos horas de dormir o trastornos en los horarios de la ingesta de la comida, esta enfermedad va en aumento. Y en aquellos lugares en donde se vive su relación del ser humano con el medio ambiente es mucho más tranquilo, esta enfermedad va en descenso. Quiero recordarles también que hay un link para que ustedes puedan hacer preguntas después, ¿no es cierto? Y las preguntas serán con un cuestionario que serán contestadas por los médicos del Servicio de Gastroenterología para que ustedes puedan evacuar sus dudas. Y también tienen ustedes a mano ahí para realizar preguntas en este momento por si al final de la charla quieren que les respondamos las mismas. Bueno, como les decía, el colon irritable afecta, fíjense que cuando vamos a personas, por ejemplo los estudiantes de una carrera avanzada o que van a rendir un examen, la afección aumenta a un 35%. Estábamos hablando de un 15% y nos vamos a un 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que el estrés es un gran causante de que aparezcan síntomas de la enfermedad. Bueno, se la llama enfermedad funcional porque en realidad nosotros hacemos estudios de toda índole, sobre todo en el intestino, en el colon, en el intestino grueso, y no encontramos ningún tipo de lesión. Es decir, si al paciente le hacemos pruebas funcionales, le hacemos laboratorio, le hacemos ecografía, le hacemos colonoscopía, le hacemos todo tipo de estudios y todos esos estudios van a ser normales, sin embargo el paciente va a tener síntomas que son muy importantes. Es una enfermedad crónica, recurrente, crónica quiere decir que la tiene por largo espacio del tiempo de vida, recurrente, es decir que tiene periodos de calma y tiene periodos de molestias. Es decir, estamos en puse de la enfermedad y en periodos de calma, y que tiene una evolución tórpida. Como ustedes ven, esta enfermedad no produce, por suerte, mortalidad, pero sí produce mucha morbilidad, como llamamos los médicos.
Morbilidad es decir que afecta la calidad de vida. O sea que es una enfermedad que tiene una alta morbilidad y una baja tasa de mortalidad. Hay muchas preguntas que ustedes seguramente las van a hacer después o que se las voy a ir diciendo yo ahora. Es una enfermedad que nunca nos va a llevar a producir algo malo, no nos va a llevar a producir cáncer, ni mayor incidencia de pólipos, ni sangrado digestivo. Por eso es que está dentro de las enfermedades, ¿no es cierto?, funcionales. Bueno, la herencia influye en esto y se sabe que hay pacientes que si sus padres o su madre o ambos han tenido colon irritable, es muy probable que también lo tengan, porque el órgano de choque para el estrés en los seres humanos, en unas personas vienen en la piel, en otras vienen en su sistema arterial y hacen hipertensión, en otras personas vienen en su aparato respiratorio y hacen asma, y en otras personas vienen en su colon y hacen colon irritable. Ya hoy en día se sabe muy bien, ¿no es cierto?, que el colon tiene un sistema, está muy conectado con el sistema nervioso autónomo, y que es, ¿no es cierto?, este sistema nervioso autónomo no tiene contacto con nuestra corteza cerebral, por lo tanto nosotros no tomamos noción de que hay un sistema nervioso que está enviando órdenes al colon de cómo debe funcionar, de cómo se debe contraer. Entonces, ante una situación de estrés, nuestro sistema nervioso autónomo libera mucha serotonina, que es 5-HT3 o 5-HT4, que son mediadores químicos que actúan sobre el colon para que éste produzca mayor motilidad o menor motilidad. Entonces, ante una situación de estrés, ¿no es cierto?, nuestro sistema nervioso autónomo produce mucho mediador químico. Esto hay receptores en el colon para percibir la presencia de este mediador químico. La respuesta es movimientos en el colon. Entonces, cuando esto está en exceso, o sea, hay hiperestimulación porque nos estresamos y porque producimos demasiado serotonina, nuestro colon empieza con una arritmia. Y en realidad, esta arritmia se traduce como dolor, se traduce como distensión, se traduce como cambio evacuatorio. Tal es así que vamos a ver cuáles son los síntomas que tiene esta enfermedad. Que ustedes seguramente, si están escuchando esta charla, van a ver que es muy frecuente, o conocen a alguien o ustedes en algún momento de su vida lo han tenido. Es decir, hay pacientes que consultan por dolor, otros por dolor abdominal, otros por dolor y distensión o hinchazón, le llama la gente, también están aceptados los dos términos. Otros consultan por dolor, distensión y diarrea. Otros consultan por dolor, distensión y constipación. Y también hay variables, es decir, hay personas que empiezan con esta enfermedad tempranamente y en el transcurso de su vida van variando. Es decir, muchas veces al principio solamente tenían dolor y constipación y después con el tiempo varió esto a diarrea. Todos estos comportamientos son aceptados como tales. Para pensar en colon irritable, estos síntomas los debe haber tenido entre los últimos 6 meses, ¿no es cierto?, y haberse presentado en forma seguida o permanente los últimos 3 meses y tenerlos al menos una vez por semana. Es decir, que el paciente que presenta todos estos síntomas, durante esos periodos el médico gastroenterólogo tiene que estar pensando que estamos ante un colon irritable o un síndrome del intestino irritable. Bien, por supuesto que la edad es muy importante porque se da en niños tanto como en adultos, se da un poco más frecuente en mujeres jóvenes que en hombres, pero es muy cerca la relación. Y también es muy importante la edad, se da generalmente en edad desde los 10 años hasta los 50 años. Es muy raro que una persona que tenga más de 50 años venga y debute con un síndrome del intestino irritable si es que ya no lo tuvo antes. O sea, eso es muy importante y va dentro de las edades, son importantes para que después nosotros sepamos distinguir si estamos ante una afección orgánica o una afección funcional del colon. Bueno, ¿qué estudios debe pedir el paciente, ¿no es cierto?, el médico cuando ve a este paciente? Antes de referirme a los estudios, les voy a decir, recuerden, ¿no es cierto?, hacer preguntas, las que tengan hacia el final las hacen, así estamos dispuestos a contestárselas hoy. Y si algunas acceden al link, ¿no es cierto?, al cuestionario que está presente, y el servicio de gastroenterología, los médicos encargados, le van a responder después las preguntas para que ustedes se queden tranquilos y evacúen sus dudas respecto a si tienen que hacer alguna consulta con el especialista o no. Les decía que cómo hacemos el diagnóstico, por la clínica, como les dije, fundamentalmente. Pero es importante, ¿no es cierto?, también que el médico tiene que terminar pidiendo estudios para descartar que ese colon esté enfermo o no. Por supuesto que va a pedir análisis de laboratorio, un citológico a ver si no hay anemia, una eritrosedimentación, la función renal, la orina. Va a pedir también estudio, como les dije antes, ¿no es cierto?, de función tiroidea, sangre oculta en materia fecal,
Todos estudios que nos van a ir ayudando por la presencia, ¿no es cierto?, de proteína C reactiva, parasitosis, una endoscopía digestiva alta probablemente con biopsia para descartar celiaquía sea necesaria, una colonoscopía con biopsias seriadas también va a ser necesaria para que descartemos otras enfermedades que enseguida le voy a dar dentro de los diagnósticos diferenciales, como son la colitis microscópica o colitis colágena. Estudios de materia fecal. Hay hoy en día un estudio que se llama la determinación de calprotectina, que es muy importante conocerla porque nos dice si estamos ante una enfermedad inflamatoria intestinal o si estamos ante un intestino sano. El esteatocrito, que ustedes dirán qué significa esta palabra, es ver la presencia de grasas en materia fecal. Antes se hacía una prueba que era mucho más compleja, que era el Van de Kammer. Hoy en día se hace esta prueba y nos dice si el paciente tiene una mala absorción y esto le está dando los síntomas, ¿no es cierto? Y es porque tiene presencia de grasas en la materia fecal en exceso. También, por supuesto, el test del aire expirado, que hoy en día ha venido a sumar mucho para diagnosticar tanto la intolerancia a la lactosa como el sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano, recuerden ustedes que se condice con la presencia de bacterias en el intestino delgado que habitualmente no debe haberlas. Y por supuesto también hay que tener en cuenta la psiquis y el estrés. Es decir, hay pacientes que van a hacer esta enfermedad, pacientes que tienen una personalidad tipo A, como decimos nosotros, generalmente las personas que son muy obsesivas, que son hiperresponsables, son las que padecen de esta afección y no así las personas que son, digamos, menos responsables o más descontracturadas. Tenemos que recordar que esta enfermedad produce un gran costo sanitario porque produce importante número de consultas, importantes números de estudios que resultan ser normales, es decir, que el costo sanitario es alto y hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?, al momento de la consulta. Bueno, cuando tenemos un paciente con esta afección, nosotros tendremos que hacer diagnóstico diferencial si estamos en presencia de un paciente con una enfermedad, de un trastorno funcional del colon o de un trastorno orgánico. Cuando hablamos de trastorno orgánico es porque tenemos algo tangible, medible y que nos va a dar daño realmente al colon. Por ejemplo, una enfermedad inflamatoria, o por ejemplo, un cáncer de colon, o por ejemplo, una diverticulitis, o por ejemplo, una colitis microscópica, o la presencia de parasitosis. Es decir, todas estas que yo menciono son trastornos orgánicos del colon, a diferencia de los demás, pero que nos pueden dar síntomas muy parecidos, o la celiaquía, o mucha gente que no es celíaca, se hace todos los test para celiaquía, que ustedes seguramente han visto conocidos, hoy en día que está tan en boga esto de la celiaquía. Hay pacientes que le hacen la determinación, ¿no es cierto?, serológica, y la serología le da negativa para gluten, ¿no es cierto?, para celiaquía, le hacen la biopsia del duodeno con una endoscopía previa y también da negativo, y sin embargo el paciente consume derivados del trigo y se siente muy mal. Es decir, es gente que no es celíaca, pero tiene intolerancia al gluten. Eso también existe. Y es bueno conocerlo porque ese paciente también va a tener distensión y ese paciente también va a tener en algunos casos diarrea. Y todos, fíjense que vienen con síntomas muy parecidos y hay que saberlos diferenciar y explicarle al paciente. Por eso, como terapéutica para esta enfermedad, es fundamental que el médico se tome el tiempo que es debido, es decir, primero que lo tranquilice al paciente y que le explique de qué se trata esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, que no lo va a conducir a ninguna otra enfermedad seria, que es tratable, que lo va a tener siempre pero que es manejable, que lo va a medicar, que va a tener periodos de medicación y que va a tener periodos de calma. Existen, como ustedes sabrán, muchos tratamientos, es decir, cuando tenemos afecciones que no son tan claras, porque nosotros estamos seguros que, así como se ha descubierto ahora la intolerancia a la lactosa y el sobrecrecimiento bacteriano, hay muchas más cosas que todavía no sabemos en la medicina y que producen síntomas atribuibles al colon irritable, y que en el futuro seguramente esta nómina va a crecer de causas. Existen, ¿no es cierto?, muchos tratamientos. Ustedes saben que cuando en medicina existen muchos tratamientos, generalmente decimos los médicos son pocas soluciones. Sabemos darle al paciente una dieta que se llama FODMAP, que son siglas en donde es la F, la O, la D, la M, la A y la P, en donde dice que la F, ¿no es cierto?, no tiene que contener fenoles, no tiene que tener oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos. Todo esto es para decir, no darle en realidad azúcares a la gente para que no produzca fermentación por las bacterias que tenemos en el colon y quitarle así la flatulencia y la distensión. Lo más difícil de manejar de los pacientes siempre es la distensión o la hinchazón. El dolor lo podemos manejar muy bien,
La alteración del hábito evacuatorio, ya sea hacia constipación o hacia diarrea, también lo podemos manejar muy bien, pero la distensión es el más difícil. Bueno, si encontramos que el paciente tuviera un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano porque le pedimos un test, ¿no es cierto?, de aire expirado con hidrógeno, le daremos antibióticos. Generalmente se usa la rifaximina, se da en dosis de 550 miligramos cada 8 horas durante 10 días, y después damos probióticos, que andan muy bien, ¿no es cierto?, para manejar el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Mientras que si el paciente tiene intolerancia a la lactosa, hay muchos pacientes hoy en día con intolerancia a la lactosa, y es así que ustedes están viendo seguramente, ¿no es cierto?, la presencia de leche. Primero vinieron reducidas en lactosa y ahora vienen sin lactosa, tanto en polvo como líquida. Aparte de llevar ese tratamiento, existe también una medicación que es lactasa, es decir, lleva la enzima para que el paciente por ahí tenga un permitido, es decir, va a consumir leche que no estaba o está reducida en lactosa pero no tiene cero lactosa, y bueno, que lleve la pastilla, le decimos nosotros, a mano, y tome eso para que pueda consumir, o un helado, que generalmente lo hacen con leche que no tiene bajo contenido en lactosa, entonces también lo puede consumir y no sufrir las consecuencias. Usamos también como tratamiento muchos antiespasmódicos. Los antiespasmódicos que usamos no son los comúnmente conocidos, ¿no es cierto? No voy a dar nombres comerciales, pero ustedes se imaginarán cuáles. Los más comúnmente conocidos que se compran hasta en un kiosco. Pero sí vamos a usar Octilonio, Pinaverio, y todo va a ser, hay pacientes que responden a uno y otros que responden a otro. Y también hay antiespasmódicos que sirven para tratar no solamente el dolor y la distensión, sino también la frecuencia evacuatoria. Bueno, les recuerdo una vez más de ir teniendo, ¿no es cierto?, llenando las preguntas, que pueden hacerlas ahora mismo, y también acceder al link. Recuerden de acceder al link para hacer preguntas que después ustedes las pueden enviar, tienen tiempo hasta el viernes para enviarlas, y después serán respondidas por el servicio de gastroenterología para ver si ustedes requieren una consulta o no. Y así, de esta charla pueden sacar las dudas que seguramente les va a quedar a algunos, porque algunos van a tener síntomas, ¿no es cierto?, o totales que coinciden plenamente, u otros que coinciden en parte. Entonces están en dudas ante esto, y es bueno que la hagan a la pregunta para que evacuemos nosotros la duda que ustedes tengan. Bueno, usaremos antidiarreicos si es la constipación la que domina, usaremos antiflatulentos, y en muchos casos tenemos que recurrir también a la terapia psicológica, porque acuérdense que influye mucho esto de la psiquis. Esto de la psiquis influye tanto que hasta hace muy poco creíamos que solamente el ser humano se estresaba, el sistema nervioso autónomo producía serotonina, hiperestimulaba los receptores y la respuesta era, ¿no es cierto?, hipermotilidad, dolor y distensión. Pero también se sabe muy bien que hay algo que es la microbiota, que son los gérmenes que tenemos en nuestro colon, que también interactúan mucho y mandan respuestas a nuestro cerebro. Es decir, esto es un feedback, no solamente una venida del cerebro dando órdenes, sino hacia arriba. Es decir, se ha visto que hay gente que tiene su microbiota alterada, que esto se llama disbiosis, y tienen trastornos, por ejemplo, en su carácter, se ponen depresivos, y después manifiestan síntomas en el colon. Es decir, que es todo un ida y vuelta. Bueno, otra cosa importante que consideré mencionar son los signos de alarma. ¿A qué se refiero con signos de alarma? O que muchos le llaman también de enfermedad orgánica. Los signos de alarma me van a decir a mí si estamos en presencia ante una enfermedad funcional o ante una enfermedad orgánica. Ya les dije muy bien recién que la enfermedad orgánica es la que nosotros no podemos pasarla por alto, porque esa sí nos puede traer consecuencias. Por ejemplo, si aparecieran síntomas en una persona de más de 50 años, o si la persona empezara a tener todo esto de dolor, distensión, ¿no es cierto?, pero va de posiciones con sangre, o si tuviera anemia, o tuviera un síndrome algo que se llama, ¿no es cierto?, test de Alder, o sangre oculta en materia fecal positiva, o si tuviera adelgazamiento, o si tuviera, ¿no es cierto?, sangrado rectal, o una tumoración, o fiebre, o una pérdida de peso que el paciente no la buscó. Perfecto, entonces hasta aquí quedamos y vamos a ir con las preguntas. Seguramente ustedes han hecho preguntas que vamos a ver si las evacuamos. Veo que hay varias.
Acá me dice una paciente, doctor, tengo un colon irritable, estoy tomando probióticos hace 2 meses con buenos resultados, tengo buen descanso por las noches, ¿hasta cuándo debo tomar los probióticos? Bueno, es una pregunta muy referida a lo nuevo que hay para intestino irritable o para colon irritable, ¿no? O sea que los probióticos, si a ella le hicieron bien, sería conveniente que lo tomara por lo menos 3 meses y después ver cómo evoluciona ella al suspendérselo. Hay gente que va a haber que dárselos más tiempo y hay gente que va a haber que dejárselo por un tiempo prolongado. Habitualmente lo damos 3 meses y después lo cortamos. Los probióticos, acuérdense que están en muchos alimentos, no solamente, ¿no es cierto? Por ahí la gente, ustedes entran a un súper y no puedo dar nombres comerciales, pero ustedes ven cantidades de yogures o de leches preparadas y ustedes se pierden en cuál tiene probiótico y cuál no. Casi siempre los que yo digo para acordarse, los que tienen envase más chiquito y son más caros son los que tienen probióticos. Esos son los que hacen muy bien, ¿no es cierto? Porque reponen nuestra flora y nos ponen, para que ustedes lo entiendan, los bichitos buenos, es decir, aquellos que nos van a hacer bien a nuestra microbiota. Bien, seguimos con alguna pregunta más. Una paciente refiere acá que es celíaca y pregunta si puede tener colon irritable y que tiene diarrea en forma diaria. Que sea celíaca, claro que puede ser celíaca y también tener colon irritable. Acuérdense que la celiaquía es una afección que afecta el intestino delgado, mientras que el colon irritable es un trastorno que afecta el intestino grueso. O sea, nada que ver el órgano de choque acá. Entonces, ¿pueden darse las dos cosas? Pueden darse. No es algo muy común que tenga las dos cosas. Y puede tener, si tuviera las dos cosas, puede tener diarrea tanto por uno como por el otro. Es decir, si la enfermedad celíaca, no la paciente, la enfermedad celíaca, no la tiene controlada o no realiza la dieta estricta, es probable que tenga episodios de diarrea. Mientras que el colon irritable, si ella está haciendo tratamiento, ¿no es cierto?, específico, es decir, con antiespasmódico y con alguna medicación que sea antidiarreica, debería también no tener diarrea en ese caso. Es decir, las dos cosas pueden provocarle diarrea. Habría que ver cómo está ella cumpliendo el tratamiento para su celiaquía y cómo está cumpliendo, si es que tiene también colon irritable, ¿no es cierto?, el tratamiento para su colon irritable. Perfecto, tenemos otra pregunta que nos han llegado, que nos dice: ¿cómo diferencia el colon irritable de la colitis ulcerosa en colonoscopía y en sus biopsias, y si es evidente esa diferencia? En primer lugar, la diferencia es clínica. Acuérdense que la colitis ulcerosa está puesta dentro de lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, es un trastorno orgánico que afecta fundamentalmente el colon, lo mismo que el colon irritable, pero que ya le causa daño al colon, es decir, le produce úlceras, le produce moco, le produce que el paciente por ahí vaya a deposiciones con sangre, hace que se despierte de noche para tener evacuaciones, tiene fiebre, tiene anemia, tiene pérdida de peso, es decir, es una enfermedad orgánica. Mientras que el colon irritable no va a dar nada de eso porque es una enfermedad funcional. Otra parte de la pregunta decía que cómo diferencio en colonoscopía y sus biopsias. El endoscopista experto, con solo ver un colon, no le hace falta la biopsia para decir si tiene una colitis ulcerosa. O sea, hay algo muy característico cuando uno hace una endoscopía, una colonoscopía, sobre todo hoy en día con los aparatos de última generación que magnifican muy bien la imagen, que es ver la trama vascular o no, es decir, ver los vasitos que tiene la mucosa del colon. Cuando hay una colitis ulcerosa se pierde esa trama vascular, no están los vasitos normales que deben estar, y además está la presencia, como yo les digo, de moco, de pus y de úlceras. Y también se pierden las austras. Ustedes vieron que el colon es todo como un fuelle. Bueno, se hace, ¿no es cierto?, como si fuera un tubo parejo sin tener austras. O sea, es muy evidente a la colonoscopía la diferencia, sí. No obstante, siempre nos van a pedir que tomemos la biopsia, aunque lo estemos viendo, porque el que lo va a certificar, acuérdense, es el patólogo. Es el que va a decir, cuando encuentre algo muy característico en la colitis ulcerosa, que son los microabscesos crípticos, es el que nos va a certificar que es una colitis ulcerosa. Otra pregunta que nos ha llegado a la mesa es: ¿los probióticos indicados son naturales o farmacológicos? Existen de los dos tipos. O sea, hay probióticos naturales que son con los alimentos, ¿no es cierto? Hay alimentos que nos dan probióticos.
Lo que pasa es que en los alimentos es más difícil encontrarlos, o la cantidad a la que la farmacología, digamos, los medicamentos podemos introducir una gran cantidad de probióticos con alimentos en forma rápida y en corto espacio de tiempo, mientras que para hacerlo por los alimentos es en un periodo, digamos, es un cambio de vida, digamos, un cambio de vida en la alimentación. Pero existen de las dos maneras. Todo esto no se conocía y todo esto está cada día más conocido y cada día se va a indicar más. Un paciente nos dice acá, un señor que tiene 64 años y me dice: ¿el exceso de gases puede ser uno de los síntomas del colon irritable? Sí, seguramente sí. Puede ser, acuérdense cuando yo empecé hablando al principio que hablábamos de colon irritable y de otras entidades que también constituían los trastornos funcionales del colon, como por ejemplo, les dije, ¿no es cierto?, una distensión funcional, y que muchas veces el paciente tiene nada más que flatulencia, no tiene dolor, no tiene constipación, no tiene diarrea, y solamente se distiende mínimamente, pero sí tiene mucha flatulencia. Eso puede ser porque estén alterados, o muchas veces están alteradas, digamos, o el paciente se ha sometido a un tratamiento antibiótico, o ha sido operado de una cirugía de colon derecho. Todas estas cosas alteran, ¿no es cierto?, las bacterias que habitualmente tenemos en nuestro colon, y llevan a que estas bacterias, ante la mínima ingesta de hidratos de carbono, produzcamos grandes cantidades de gases, lo cual es muy molesto, y eso se trata y sí puede constituir, ¿no es cierto?, un síntoma de los del colon irritable. O sea que lleva tratamiento y se mejora, lo cual es muy molesto para el paciente. Otra cosa que no les dije recién en la conferencia, pero que es muy importante, es que recuerden, todo paciente, esto es muy importante porque lo leí hace poco, todo paciente que es colecistectomizado, es decir, que el cirujano le sacó su vesícula por X causa, que la causa más frecuente es la litiasis vesicular, es decir, los cálculos, el 25% de ellos a los 3 años tiene sobrecrecimiento bacteriano e intolerancia a la lactosa, sobre todo intolerancia a la lactosa. Es decir, nuestro hígado produce bilis las 24 horas del día, la almacena en la vesícula la almacena para que nosotros la usemos a esa bilis cuando vamos a consumir grasas, ¿no es cierto?, para que comience el proceso de digestión de las mismas. Cuando no tenemos la vesícula, no la almacena, sino que el hígado la sigue produciendo las 24 horas, pero la sigue ofreciendo a la luz del intestino delgado, a la bilis, comamos o no comamos. La vesícula, además de almacenarla y largarla en el momento que hace falta, la concentra en potencia, es decir, en capacidad de digerir grasa. Por ende, nosotros tenemos secreción después de operado de vesícula, oferta de bilis permanentemente, comamos o no comamos, con menor capacidad o potencia de digerir grasas. Eso lleva, ¿no es cierto?, a un trastorno de los ácidos biliares. Eso lleva a que muchos pacientes que se han operado de vesícula queden después con diarrea, que esto seguramente a muchos les pasa, de los que deben estar escuchando esta conferencia. Y esta diarrea generalmente muchos le cuentan al cirujano y por ahí el cirujano no les lleva el apunte, o le cuentan al gastroenterólogo, también no le lleva mucho el apunte a lo mismo, pero hay que tener muy en cuenta que estos pacientes o se han vuelto intolerantes a la lactosa o tienen sobrecrecimiento. Y si uno le da alguna enzima, ¿no es cierto?, que actúe a nivel de las sales biliares, alguna resina de intercambio, le soluciona esta diarrea que es tan molesta, sobre todo en el postoperatorio. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, vamos a ver quién más nos preguntó. Acá tenemos... Hola doctor, tengo 60 años, sufro de dolores abdominales constantes y diarreas. ¿Cuáles son los estudios que debo realizarme? Esto es lo que yo les decía al principio, que es muy importante, ¿no es cierto?, la edad. Acuérdense que hoy en día la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo dentro de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, han dicho que cualquier persona que tenga 45 años o más, tenga o no síntomas, debe hacerse un estudio de su colon, es decir, una colonoscopía. ¿Esto por qué está así indicado? Porque evita, ¿no es cierto?, que las personas lleguen a un cáncer de colon, es decir, incentiva esto para que si encontramos nada, no encontremos nada, mejor. Y si encontramos pólipos, los encontremos en estadio muy diminuto o muy pequeño, le hagamos la polipectomía correspondiente y evitemos llegar a una enfermedad mayor. Cuando usted tiene 60 años, como consulta el señor acá, y tiene estos síntomas, sí debe estudiarse.
si se hizo debería hacerse todo lo que yo les dije al principio, los estudios de laboratorio, ¿no es cierto? Ver si tiene sangre oculta en materia fecal, hacerse una colonoscopía, tomar biopsias seriadas del colon, y si todo eso nos da bien, puede ser que tenga solamente un colon irritable. Como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Y con esta pregunta salta algo muy importante. No existe un método específico que nos dé el diagnóstico de colon irritable. En realidad muchas veces por descarte. Es decir, hemos hecho todos los otros estudios y nos da normal, y entonces decimos que tiene un colon irritable porque tiene un trastorno funcional y nada más, pero porque todo lo otro que nos podría indicar que sea una enfermedad orgánica nos ha dado negativo. Bueno, recuerden una vez más, ¿no es cierto?, las preguntas en el link para revisar, que después les contestaremos los del servicio de gastroenterología, y también si ahora tienen más preguntas las pueden ir haciendo. Perfecto, vamos a ver si tenemos algo más por acá. Dice, ¿existe una relación entre los problemas de colon con las fístulas perianales? Y existe y no. Generalmente las fístulas perianales se forman a partir de problemas extracolónicos. Es decir, al costado del colon lo más común es que se forme un absceso que se llama un absceso perianal. Ese absceso comienza el paciente con dolor perianal y fiebre. Consulta generalmente al cirujano o al gastroenterólogo o al proctólogo, o viene por guardia porque le agarró un fin de semana. Ven que está drenando, que tiene esa masa, ¿no es cierto?, ahí perianal y que es pus. Generalmente el cirujano lo termina drenando, lo evacúa, y esto puede quedar, ¿no es cierto?, con una evacuación completa y resuelta, o puede quedar con una pequeña fístula hacia la piel, ¿no es cierto?, una fístula entérica. Eso es lo más común que ocurre, lejos. También puede pasar que el paciente tenga, en la minoría de los casos, un tumor del recto y que este fistulice, es decir, forme un trayecto por la grasa y por el músculo que está ahí alrededor del recto y, ¿no es cierto?, tenga un abocamiento hacia la piel, hacia el exterior, que sería una fístula, ¿no es cierto?, a punto de partida de un cáncer del recto. Por eso siempre el cirujano, el gastroenterólogo o el proctólogo va a pedir una colonoscopía, porque quiere estar seguro de que la luz del colon está libre, aunque esto es en la minoría de los casos, pero que está libre, que no tiene ninguna lesión, para pensar que solo fue a punto de partida, ¿no es cierto?, de un absceso perianal y no de un tumor rectal. Perfecto. Tenemos alguna pregunta más por acá. Dice, si los resultados de los estudios realizados a los 50 años son buenos, ¿con qué periodicidad se recomienda realizarse la colonoscopía? Bueno, les recuerdo que Organización Mundial de la Salud este año y Organización Mundial de Gastro ya es a partir de los 45 años, es decir, bajaron 5 años porque veían que había gente que empezaban con sus estudios de colon a los 50 y ya había lesiones polipoides grandes. Entonces, para llegar antes, hoy en día se recomienda a los 45 años. Si son buenos y usted ha hecho una buena colonoscopía en el sentido de que, como yo siempre digo, se usaron todas las cosas, es decir, tuvo una excelente preparación, que eso lo medimos con una escala que se llama de Boston, en donde le damos 9 puntos, es decir, le damos 3 puntos al colon derecho, 3 puntos al transverso y 3 puntos al colon izquierdo, donde 3 puntos significa que está impecable, ¿no es cierto? Ustedes por ahí en el informe de la colonoscopía tienen que ver eso y el médico se los debe informar, porque si no ustedes no entienden de qué se trata, y es bueno que lo entiendan, porque por ahí el médico solamente les dice, y no estaba tan bien preparado su colon, yo no le voy a dar 5 años, ¿sabe? Y usted por ahí no entienden por qué, y dice Boston 2, 2, 3, y usted dice, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el colon derecho estaba limpio medianamente, el colon transverso medianamente y el izquierdo 3 perfectamente. Cuando ustedes tienen un Boston de 9, es decir, los 3 puntos en cada segmento, el colon está impecable. Eso, más la experiencia del endoscopista, más la aparatología que usted utilice, es decir, se utiliza aparatología de última generación, y haber llegado al ciego, es decir, haber llegado al final del colon, siempre los endoscopistas y los gastroenterólogos nos tenemos que empecinar en llegar al ciego. Para dar plena seguridad le podemos dar pase de 5 años si usted no tuvo ningún tipo de lesión. Y ahí vienen todas las variables, si el colon no estaba muy limpio, o si usted encontró pólipos, o si se le resecaron pólipos, de que usted va a cortar o no los controles. Bien, tenemos otra pregunta, dice, ¿cada cuánto tiempo se recomienda revisar la colonoscopía si se extrajeron pólipos? Es la última pregunta, Se nos acaba el tiempo, así que es la última pregunta.
Bueno, esto es muy variable, esto es continuación de lo que ustedes preguntaron recién, viene muy bien porque es como continuar, ¿no es cierto?, lo que estaba diciendo. Si ustedes encuentran un pólipo, todo va a depender de la cantidad de pólipos que encuentre, del tipo del pólipo y del tamaño. Es decir, si encontró muchos pólipos, es probable que los controles sean pronto. Si encontró un pólipo muy grande, también va a ser pronto como de 1 año. Y si encontró, por ejemplo, una lesión y que tenía un carcinoma in situ adentro, es decir, que tuvo la suerte que fuera nada más que un carcinoma in situ y lo curó la extirpación por endoscopía, es muy probable que a los 3 meses le esté diciendo te voy a controlar el doctor, o a los 6 meses, y le haga al principio controles seguidos y después controles más distantes hasta ponerlo como el resto en los controles cada 5 años. Todo esto varía, porque si usted tiene pólipos grandes tiene más chance de ir a cáncer, o si tiene pólipos planos también. Entonces esos llevan controles más cortos. Mientras que si a usted le encontraron un pólipo muy pequeño, sésil, que sea inferior al centímetro, probablemente no le diga a los 5 años, pero sí le diga a los 2 años, sin ningún problema. Ese es el criterio que se tiene para decir cuándo controlamos con colonoscopía los pólipos o no. Bueno, entonces como cierre de la charla de hoy, espero que les haya sido productiva, que se hayan entretenido y que les sirva sobre todo, ¿no es cierto?, para instruirse y para pensar que si alguno en su familia o ustedes tienen esta sintomatología pueden recurrir al gastroenterólogo y consultar, porque todo esto tiene solución. Si bien es muy molesto, le altera la calidad de vida a las personas mucho, pero bien manejado tiene que andar bien. Y siempre no negarse y por ahí no concurrir y tener miedo a tener algo malo, porque esto da mucha sintomatología, pero generalmente resulta todo benigno y con muy buena medicación el paciente anda perfectamente.